El fucking proceso. Un video que no tiene guión, un video en el cual te voy a contar mi experiencia y de por qué hoy me dedico a las redes sociales, a crear contenido, a ayudar a personas que tienen un conocimiento, pero no saben venderse en redes sociales. Mi nombre es Diego, si no me conoces, ya desde hace prácticamente 6 años que empecé en este mundo de las redes sociales, por fracasos, por no saber cómo venderme, por cagarla un montón de veces y ir a buscar información, fue que aprendí, fue que lo apliqué y bueno, tengo mi cuenta personal que pude lograr 28.000 seguidores en menos de un mes y Dieguito y Rayito en el cual nosotros menos de 3 meses logramos 35.000 seguidores. Que más allá de los seguidores lo que importa es la comunidad, es eso. Vos podés tener más, podés tener menos, pero al fin y al cabo lo que importa es la persona que te ven del otro lado y la comunidad que vayas formando. Por otra parte te voy a contar brevemente mi biografía. Vengo de una familia de comerciantes, mi mamá tuvo un negocio prácticamente de 18 años, yo tenía 8 o 9 años y ahí empecé a lo que es a aprender la venta al público, ir a los mayoristas, el porcentaje, el tener un negocio todo el día, el que hay proveedores que vienen, que van. Toda esa parte fue desde chico que me insertó, si se quiere, en el comercio. Cuando tenía 16 años, como me encantan las motos, dije, bueno, necesito algo de plata para comprarme una moto. Y ahí fue cuando le fui a pedir laburo a mi cuñado, que tiene una casa de electricidad, que también me ayudó y me enseñó muchísimo acerca de lo que es la atención al público. Me enseñó un montón, pero no era lo que yo estaba buscando. Cuando terminé el colegio, el momento de ¿qué vas a hacer, Dieguito? ¿Vas a estudiar en la universidad? ¿Qué vas a hacer? Duré nada en la universidad y directamente me fui a buscar un laburo. Como yo ya venía del rubro de la venta, tiré currículums, más de 40 currículums en un día, en el cual en una semana me llamaron 3 empresas, terminé entrando a trabajar en Coppel. Part-time, laburaba 5 horas, estaba bien, me inserté ahí y me ayudó un montón. Ya a trabajar más en equipos, con más personas. También el hecho de validarme, a ver, yo vendía y me daba cuenta que se me hacía fácil y que siempre terminaba primero. Y encima, mírense, porque yo siempre me río después, porque claro, ganábamos todo lo mismo, pero claro, yo iba al 200 y dije realmente que me gusta la venta, pero no iba de acuerdo con el bolsillo. Literal, lo que ganaba no era lo que yo estaba buscando en ese momento. Y un compañero de laburo me dice, Diego, ¿por qué no te vas a probar laburo a Solo Deportes, que es una empresa de calzado y ropa deportiva? Porque ahí laburan bastante, pero ganan bien. Y así fue. Me fui a una entrevista, quedé, empecé a trabajar ahí, algo de alrededor de 2016, 2015, 2016. Y ahí empezó otro camino en mi vida, otra etapa, porque pasé de laburar 5 horas a laburar 12, 13 horas por día. Y la realidad es que era otro ritmo de laburo, mucho caudal. Estaba en una de las tiendas o de las sucursales que más venden, y también me enseñó un montón a laburar en equipo, a tener mucha gente a la misma vez, a atender, porque si a vos te gusta la venta y hay más gente, es ese match, ¿me explico? Y aprendí un montón, pero la realidad es que yo quería otra cosa, había llegado a un punto en el cual ya me sentía como encerrado, esa parte en la cual ya te empezás a replantear si realmente querés esto o si no, y qué querés y qué no, y yo ya estaba empezando a buscar otra cosa que hacer, siempre mirando el lado del emprendimiento de costado, como diciendo yo quiero hacer algo pero no sé qué o no tengo el tiempo. Fue una de las primeras barreras o de las excusas que tenía, pero cuando vos les pedías al universo, el universo llega y el universo te va a dar señales, y así fue. A mí me cambian de sucursal y a los 3 meses se acerca una señora a buscar unas hojotas, casualmente o causalmente la atendí yo, y ahí fue cuando me comentaba que esta señora estaba buscando unas hojotas porque su hija se las llevaba de vacaciones a México. Hasta este entonces todo bien, fue como wow, genial, qué lindo, qué bueno, señora. Pero me dije, sí, mi hija hace 2 meses vino de Sudáfrica, y ahí fue cuando yo dije, ¿a qué se dedicará tu hija que viaja tanto? Y me dijo, mirá, si vos me pasás tu número, ella te puede hacer entrar a trabajar. Imagínense, yo tenía 22 años, 21, 22 años, no más que eso. Y obviamente, agarré la boletita que teníamos nosotros ahí en Solo Deportes y le pasé mi número. Esta persona se contactó, que hoy es una amiga, es una persona que aprecio muchísimo porque me acompañó y me ayudó muchísimo en mi proceso. Y esta persona trabajaba y tenía un negocio de multinivel, de venta directa, y lo que a mí me llamó la atención fue esto de poder hacerlo de forma paralela a Solo Deportes. Era algo que era como mi salida para poder empezar, para poder hacer algo por fuera de Solo Deportes, para poder salir de ahí, que digo y repito, en el momento que yo necesitaba, Solo Deportes a mí me dio una mano, me ayudó a crecer, pero ya está, era mi ciclo, necesitaba avanzar desde lo que yo quería. Me voy de Solo Deportes y arranco en el multinivel, en la venta directa. Pero claro, gente, era venta de productos de belleza y productos para el cuidado de la piel. Y trabajaban con máquinas tecnológicas, me explico, maquinitas para hacer cuidado de la piel o cuidado de belleza en tu casa, en las cuales eran maquinitas para el cuidado facial, para las arrugas, maquinitas para el cuerpo, productos
también de salud y de belleza ese era el fuerte. Y claro, yo tenía 22 años, a mí me daba una vergüenza terrible, aparte qué arrugas voy a tener yo. Pero claro, yo lo que había visto era que no tenía que comprar stock, no tenía que llevar el producto, me respaldaba una empresa detrás, me acompañaban con el negocio, y también empecé mucho con el desarrollo personal, que también me ayudó un montón a exponerme y a conocer a otras personas, a conocer personas de otros países, empecé a viajar. Todo eso fue mi proceso, pero había algo que a mí me golpeaba mucho, que era que no crecía. Porque yo venía de otro palo, y también el hecho de las redes sociales a mí no me iba muy bien. Era algo que a mí me mataba, porque claro, yo era subir fotos y tenía que hacer vivos, y yo claro, en los vivos los esquivaba un montón porque no los quería hacer. Por eso yo los entiendo cuando me dicen, Diego, me tengo terror a ponerme a la cámara, porque sí te entiendo. Imagínate, yo tenía que hacer un vivo, hablar de productos faciales, quizás también hacer una demo, y yo no quería, pero lo tenía que hacer. Pero ¿qué pasó ahí? Yo dije, las redes sociales van más allá de hacer un vivo o de subir fotos. Y ahí empecé a buscar referentes. Ahí fue cuando dije, no, pará, vamos a ver realmente los referentes, porque como son las plataformas así, más buscas, más te aparecen. Y empecé a buscar referentes, y ahí empecé a indagar más y aprender más acerca de lo que es creación de contenido. Ahí fue cuando empecé a pagar para aprender a crear contenido, porque ahí me dijeron, mirá, crear contenido no es solamente subir fotos, es entender el comportamiento de las personas en las redes sociales, por qué una persona entra a una red social, y no solamente subir fotos, foto, porque la realidad es vas a espantar a las personas. Porque también me pasó algo muy heavy, que yo me empecé a comparar. Venía de vender y ser número 1 a empezar en el marketing multinivel y no pegarla para nada. Yo iba para atrás, iba como en contramano. Y eso me ponía mal, me comparaba mucho, muchísimo, y le metía mucho, y me exponía. Pero claro, mi accionar era desde el miedo, mi accionar era desde la desesperación, mi accionar era desde el creer que yo lo iba a hacer en 2 meses, y no fue así. Pero ahí fue mi puerta para empezar en la creación de contenido. Y como les digo, empecé a pagarle a personas que sí tenían resultados, empecé a invertir muchísimo y empecé a aplicarlo. Y claro, me empezó a ir bien, y con el tiempo me terminé dando cuenta que la venta directa es un negocio muy bueno, más si tenés poca inversión para poder arrancar, pero el producto del cual se ofrecía yo no lo conectaba. Y si yo no conecto con el producto y otra persona sí conecta con el producto, ¿cuál crees vos que va a ganar? Porque yo voy a hacer lo mínimo e indispensable para poder llegar a lo que quiero, pero esa persona lo va a dar, y va a dar un extra más, un kilómetro más. Va a hacer lo que tenga que hacer y más, porque le gusta, porque se transmite de otro lado, porque ahí es donde aprendí que las redes sociales tenés que conectar, y si yo no conecto, ¿qué voy a vender? Y ahora la persona que le gusta sí va a conectar y va a vender muchos más. Y fue una decisión, pero que me costó muchísimo, y que antes de haber tomado la decisión me castigué mucho yo mismo, porque yo quería que no, tengo que abandonar, tengo que dejar un negocio, tanto le metí, tanto que fui para un lado, que fui para el otro, que hablé con gente, que me expuse, que la cagué, que fallé, que un montón de cosas, y ahora lo voy a soltar, lo voy a dejar. Pero me fui dando cuenta que realmente tenía que darle el fin a ese siglo. Pero gracias a eso me pude encontrar conmigo, pero también se me abrió la puerta y la ventana de la creación de contenidos. Seguimos con este proceso y empecé a viajar. Me fui, estuve por Andorra, después volví a Andorra, o estuve en Estados Unidos, después volví a Estados Unidos. Un montón de procesos que son para otro video, en el cual les voy a contar las veces que la cagué viajando. Pero todo eso fue como, yo miraba todo del lado de la red social, era como que, wow, y esto se puede hacer, y esto no, esto sí. Hasta que me fui a Misiones, hice mi viaje a Misiones, que fueron 1300 kilómetros que me fui caminando de acá de Buenos Aires, y dije, voy a empezar a aplicar lo que sé en las redes sociales. Mi objetivo era que si alguien me veía en la red social, era una forma como mi carta de presentación, por si alguien me veía, me podía dejar entrar, me podía bañar y demás, y eso explotó. Empecé con mi canal de YouTube, junto con mi red social, y explotó. En un mes habíamos llegado a 28.000 seguidores, con una comunidad. Conocí un montón de personas, en las cuales me abrieron las puertas de su casa, y que jamás me voy a olvidar, y eso para mí fue algo impresionante, cómo una red social puede abrir un montón de puertas. Y ahí es en donde dije, wow, lo que es una marca personal, lo que es que te conozcan, cómo vos podés llegar a un montón de personas tan rápido, que si yo no hubiese hecho en la red social, no sé si hubiese sido de la misma manera. Porque también las mismas personas me fueron acompañando en este viaje, me fueron animando, incentivando, apoyando. Un viaje que para mí fue un antes y un después en mi vida. Pero vuelvo y repito, si yo no hubiese documentado, no hubiese pasado todo lo que pasó después. Vuelvo de Misiones y
directamente fue un 2024 que no fue muy bueno en mi vida, no fue muy bueno, no pude continuar con el canal, no le encontraba la vuelta, no pude volver a retomar. Yo me encontraba como que para dónde voy, para acá, temas de mi familia y demás que nos pasó. Y 2024 fue un año heavy, pero fin del 2024 llega una persona maravillosa que ustedes la conocen y que es Rayito. Y con Rayito fue sentarnos a hablar y hablar en el mismo idioma. Los dos conectamos que nos gustaba viajar, a los dos nos conectaba que nos gustaba emprender, a los dos nos conectaba el hecho de las ventas. Y fue como formar un equipo de 2 personas y eso llevarlo a cabo. Nosotros nos conocimos en diciembre de 2024 y en febrero de 2025 ya estábamos laburando juntos. Cada uno teniendo su laburo, pero a la vez laburando juntos. ¿Por qué? Porque no le había hecho la propuesta yo de si ella quería ir a darse la vuelta al mundo. Y pusimos eso de sí, vamos a hacerlo. Pero bueno, tenemos que hacer algo para poder viajar. Y ese fue el hecho de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero fue trabajar con la logística en la cual yo venía laburando, que no les conté, que yo laburé con Mercado Libre, con el reparto y demás. Y había encontrado una oportunidad que era el hecho de contratar camionetas. Yo ya estaba cansado de lo que es ir al reparto y en ese momento estaba la oportunidad porque Mercado Libre estaba en una transición, que necesitaba camionetas más grandes y demás, y yo fue como, bueno, a ver, si yo te consigo camionetas que me puedo llevar una comisión, puedo hacer algo, y fue como, bueno, vos traes camionetas, vos te vas a hacer una parte. Y solamente era eso al principio, pero no, fue más que eso, fue tener camionetas, fue tener 30 camionetas a cargo, con los choferes, con los ruteos, con la mercadería, con todo. Fue manejar la aplicación, un montón de cosas que hemos aprendido en conjunto con Rayito. Y fue donde empezamos a crecer y crecimos muy rápido. Ahora, ¿por qué crecimos rápido? Porque yo también estudié marketing. Entonces, aplicando todo lo que había aprendido, empezamos a crecer rápido porque nos trasladamos directamente a Facebook y empezamos a laburar mucho, a traer mucha gente así, empezar a aplicar todo eso y crecer muy rápido. Pero bueno, a veces las personas no se comportan como se tienen que comportar. En ese momento, cuando fue la rueda, cuando realmente teníamos que empezar a tener esos ingresos de los cuales habíamos laburado un montón, no había un día de descansos, era mucho laburo, que era para el hecho de poder hacerlo de forma remota y poder estar viajando. Nos dimos cuenta que no iba a ser eso y fue una piña enorme para nosotros, porque habíamos puesto muchísimo laburo, donde teníamos muchísima responsabilidad, y cuando llegó el momento de tener esa parte, nos dimos cuenta que no iba a ser así, y fue decirle, bueno, perfecto, nos tenemos que reinventar. Si esto hoy ya no está funcionando como nosotros queremos, si ya las personas que se tienen que portar con nosotros no se están portando bien, el control lo tenemos nosotros y tenemos que decidir qué hacer. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, listo, chao Mercado Libre, bajar directamente la canilla de ingreso que teníamos y empezamos a laburar con mi hermano. Mi hermano tiene una empresa de lavado de autos a domicilio y empezamos a laburar con él, pero claro, él estaba arrancando y nosotros necesitamos un ingreso por lo menos como para poder subsistir, porque si bien teníamos todavía los ingresos de Mercado Libre, en un momento esto se iba a acabar. Y con mi hermano, si bien nosotros aportábamos mucho en lo que es mi conocimiento, con marketing, de creación de contenido y de ayudar que crezca, había que darle más procesos. Y ahí fue cuando dijimos, ¿qué hacemos? En este momento teníamos pensado nosotros en enero de 2025 irnos de viaje, pero dijimos, vamos a adelantarlo, vamos a irnos, ¿qué decís? Septiembre, octubre, y fue con una edición con Rayito que dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí le adelantamos la fecha. Ahí fue cuando decimos, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque está bien, vamos a camperizar la Fiore, vámonos en la Fiore, ¿qué hacemos mientras tanto? Y fue el hecho de, bueno, salgamos a vender comida, que nos pasaron un montón de cosas saliendo a vender comida, pero también crecimos y creamos una comunidad. Y ahí fue cuando arrancamos Dieguito y Rayito. Dieguito y Rayito fue todo estrategia, fue volver a darle vuelta a una red social, pero ya aplicando una estrategia de contenido, cómo hacer videos, cómo generar comunidad. Entonces, claro, fue mucho más fácil, pero fue un lindo proceso en el cual fuimos documentando nuestra venta de productos con la camperización. El objetivo de nosotros era poder viajar y también seguir laburando con las redes y demás, pero nos dimos cuenta que estamos en otra etapa de la vida en la cual nos gusta estar en un lugar, nos gusta mucho viajar, pero a veces estamos mucho tiempo con la computadora, que eso es otra cosa que por ahí uno no lo ve desde el otro lado, pero nosotros estamos mucho tiempo con la computadora y en ese momento
teníamos que bajar mucho el ritmo y no queríamos hacerlo. Podíamos ir, sí, pero era ir a otro ritmo que nosotros no queríamos. Y nos gusta esto de estar con la gente, de estar con el emprendedor, de estar con la persona que tiene un conocimiento y quiere darle la vuelta a su red social. Y sentíamos nosotros que en ese momento no lo podíamos hacer, que realmente lo que estábamos buscando no era así. Y nos permitimos continuar con el viaje porque elaboramos un montón. O sea, el hecho de salir a vender, nos levantamos a las 6, nos acostábamos 11, 12 y al otro día lo mismo. Y mientras salíamos a vender comida, también volvíamos. O sea, creábamos contenido, editamos videos, subíamos los videos, íbamos al mayorista, volvíamos. Y así era continuamente durante 3 meses, si no me equivoco, donde se creó algo muy lindo. Pero bueno, era también es entender qué es lo que quiere uno y respetarlo y seguir avanzando. Hecho es mejor que perfecto. Y siempre decimos en conjunto con Rayito, si no lo hago, ¿cómo voy a saber si era o no? El hecho es intentarlo y hacerlo y no quedarnos con el miedo, porque si no es lo típico de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Volvimos con Rayito y directamente nos pusimos los cañones de ayudar a un montón de emprendedores. Tenemos el objetivo de ayudar a 50 emprendedores, personas, como les digo, que tengan ese conocimiento, pero no sepan cómo venderlo, no sepan cómo crear contenido, no sepan cómo entender el juego de las redes sociales, cómo hacer para que las personas lo vean, lleguen a sus Instagram, cómo entender el juego de Instagram también, que es muy importante para saber cómo crear contenido, porque estás jugando en su casa, entonces vos tenés que saber qué contenido crear. Y fue ese cambio que tuvimos que hacer y hoy nos encontramos en esta etapa. Ese es mi fucking proceso que me encanta y que si no hubiese sido por todo esto, que yo se los resumí en menos de 20 minutos, donde viajé, volví, aprendí, seguí creando contenido, tuve un montón de laburos, creé mis cuentas, crecí, pero todo eso fue exposición y hacerlo. Si me hubiese quedado en el mismo lugar pensando que podía haber hecho algo, hoy no estaría acá ni estaría hablándole de esta manera. Seguramente no, porque no me hubiese animado y me hubiese quedado en el mismo lugar. Les voy a compartir otro videito muy pronto en el canal. Si llegaste hasta acá, te súper agradezco. Suscríbete porque así te llega la notificación y va a decir, acá Dieguito y Rayito subieron un video nuevo al canal, que vamos a hablar de un montón de cosas, tanto de la habilidad de crear contenido, como también experiencias y procesos en cuanto a la vida y la creación de contenido. Un video que salió súper rápido y súper sencillo, pero que siento que algo de lo que te dije acá seguramente va a conectar con vos. Chao, chao.